recuerdan esa tercera ley de Newton y que en este caso es aplicable. Acción-reacción, exactamente, ¿verdad? A toda acción habrá una reacción de igual o mayor intensidad dependiendo del hecho, ¿no? Entonces, inmediatamente el Ministerio Público tiene que reaccionar. ¿Ah? El Estado, a través del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, debe reaccionar inmediatamente ante la comisión de ese delito, en cualquier forma en que se haya puesto en su conocimiento. ¿M? ¿Por qué? Porque a toda acción hay una reacción. ¿M? Y entonces ahí es donde ustedes ven o pueden de alguna manera que se fundamenta en una ley natural, en una ley universal, de que a toda acción hay una reacción. Hay una acción, en este caso, constitutiva de delito, o que la acción o conducta humana podría ser delito, entonces el Estado debe reaccionar. Pero en algunos casos también el ciudadano debe reaccionar para evitar que eso suceda. Eso es parte de la identificación o el apoyo mutuo que tenemos al vivir en sociedad. Entonces ahí tenemos precisamente una reacción que debe ser iniciada. Y el Ministerio Público, como ven ustedes, ahí mismo le dicen, eh, debe impedir que se produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación. Entonces, para requerir el juiciamiento del imputado. Entonces, el Ministerio Público también es de los que está encargado de reaccionar y además de haberlo detenido, que se haga la detención, debe precisamente realizar la investigación, como dice ahí, para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho posible y sus partícipes. Inmediatamente debe reaccionar. ¿Mm? Como le digo, esa es una es algo que debe hacer el Ministerio Público. El siguiente, de alguna manera, tiene mucho que ver, y por eso es que lo vamos a leer, porque tiene mucho que ver, de alguna manera, con lo que estábamos diciendo, y otra cosa, que lo debemos ver, que lo debemos realizar, y que de alguna manera desarrolla prácticamente lo que en algún momento leímos respecto al Ministerio Público, ¿verdad? Cuando analizamos cuál era su papel y su función. Entonces, en ese momento habíamos dicho que un principio, ¿verdad?, con el que se manifiesta o debe manifestarse el Ministerio Público es la objetividad. La objetividad, que de alguna manera, obviamente, se las expuse y se les manifesté en qué consistía la objetividad. Pero la objetividad como tal también de alguna manera se encuentra desarrollada precisamente en el artículo 290. Ahí mismo también está establecido o desarrollado qué debemos entender por objetividad. Por favor. Extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto en los definitivos e irreproducibles, le requerirá enseguida al juez competente, o en caso de urgencia al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. Bueno, entonces, como le digo, eso es parte de la reacción, pero también no debe olvidar, ¿verdad?, el Ministerio Público, que debe ser un ente y actuar con objetividad. No solo lo cargo, pero también lo de descargo, pues debe ver si hubo circunstancias que efectivamente la persona. Si, por ejemplo, el Ministerio Público durante la investigación y de acuerdo a lo que se ha visto en ese momento, advierte que de alguna manera la persona actuó, por ejemplo, en legítima defensa, de alguna manera en la primera declaración, ¿verdad? Con los elementos que haya podido recopilar, puede en ese momento
pedir pues la falta de mérito para el caso. Puede en un caso, y se han dado casos precisamente, no han sido muy frecuentes tampoco, pues no han sido frecuentes. También hay poca frecuencia en cuanto se ha alegado lo que es una legítima defensa. No es ¿cómo se llama? Muy común o recurrente la pedida de pedir legítima defensa o alegar legítima defensa. No es muy recurrente, ¿verdad? Eso pasa esporádicamente, pero en los casos que ha participado puede en un momento determinado el Ministerio Público, si ha recopilado la evidencia y ve que efectivamente la persona lo único que hizo fue defenderse o una defensa de sus terceros o familiares, el Ministerio Público, de acuerdo a esos hechos, también se puede manifestar. Pero como no se puede dejar de cumplir precisamente con los plazos señalados por la ley, entonces si la persona ha sido detenida, entonces debe presentarse ante los tribunales, ¿no? Y darse la primera declaración de conformidad con lo que se establece y hemos leído en la Constitución Política de la República de Guatemala, que señala precisamente esos plazos. Esos plazos son ineludibles y por lo tanto deben de cumplirse. Entonces lo hace y efectivamente, ¿verdad? Lo puede también, de alguna manera, el mismo Ministerio Público colaborar y alegar eso en favor de la persona detenida. Entonces, eso es lo que de alguna manera hemos tratado de explicar, ¿verdad? Y que en cuanto a qué es precisamente la objetividad, y como también lo dice, también en su parte, ¿verdad? En lo particular, lo dice, es obvio que el Ministerio Público, si encuentra causas favorables, debe ponerla también en conocimiento de las otras partes. Eso, para que no nos olvidemos, lo leímos en el artículo 108 del Código Procesal Penal. No sé si dejarlo así o también lo quisieran leer. Lo dejo como opción. ¿Quieren que lo leamos o ya ustedes lo tienen para no leer lo mismo? ¿Se lee o no se lee? Esa es la pregunta. Doctor, buenas tardes. Una duda. Usted acaba de decir de que el Ministerio Público, cuando tiene conocimiento del hecho, lo pone en conocimiento de las partes, pero no encuentro en dónde leyó eso, o usted lo dijo así, nada más por... No le digo, si encuentra cosas favorables, lo puede poner en conocimiento de las partes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Ahí también en la objetividad de alguna manera. Entonces, ahí de alguna manera el Ministerio Público también debe poner en conocimiento estos, sobre todo a la persona detenida o a su abogado, ponerle en conocimiento, pues. Miremos el 108 y de alguna manera ahí también se nos va a aclarar, Andrea. Y ya que está ahí, por favor, preguntando, aprovechémosla. Ok, doctor. Muy bien. Artículo 108, objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima del actuado y sobre la posible decisión de asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir a juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Si el informe o ante la falta de este, el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le informe de los nuevos avances o en su efecto, sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación.
bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento constituyendo falta grave. Ujú. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente, de alguna manera, la objetividad en términos generales, ¿no? Entonces, efectivamente, el Ministerio Público, como le digo, debe ser objetivo. Y una de las pruebas, precisamente, ¿verdad? O de los hechos, es que también, de alguna manera, el 290 de alguna manera, desarrolla precisamente esto, ¿no? Obviamente, eh, lo debe de realizar. Esa es la objetividad. Como le digo, es una objetividad que también le explicamos desde el punto de vista del método científico, que la investigación científica o la investigación debe ser objetiva, que las conclusiones o deducciones que hagamos nosotros de un hecho o de un problema que estemos investigando sean basados únicamente en lo que estamos investigando. ¿Mm? Puede ser que nosotros estemos investigando, estamos en una investigación y las cosas salgan contrarias a lo que nosotros creíamos o pensábamos que era. La objetividad nos obliga también a aceptar, ¿verdad? Que no es así como nosotros lo estábamos planteando o por lo que habíamos pensado o las hipótesis que estábamos planteando. Entonces, ahí es donde precisamente procede esa objetividad, únicamente basarnos en los hechos. Si los hechos anuncian que son unas circunstancias o hay algo precisamente eh, favorable en todo caso, entonces el Ministerio Público lo hace ver. Y en todo caso, por las circunstancias, si no puede hacerlo, se lo comunica también al acusado para que él plantee precisamente esto, porque tal vez considera muy oficiosa su actuación, pero solo anuncia, ¿verdad? ¿Mm? En ese caso. ¿Mm? Eh, entonces, eso es precisamente lo que tenemos. Entonces, ahí vemos otro caso más de lo que estábamos hablando, de lo que es esa circunstancia en el cual es el conocimiento de oficio. O si lo podemos utilizar o decir en la forma en que está desarrollado en el artículo 289, o sea, el conocimiento de un hecho punible por cualquier vía fehaciente, dice. Entonces, por cualquier vía fehaciente, o sea, de cualquier conocimiento que se tenga. Puede ser de repente un anónimo, puede ser de repente una noticia que se da en la prensa acerca de algún aspecto, alguna situación. Entonces, el Ministerio Público, que a veces hay, como quien dice, los periodistas o algo, a veces denuncian o hacen eh, prácticamente hacen una investigación. ¿M? Entonces, esa noticia de la investigación que ha hecho el Ministerio Público, lo que se ha enterado, puede en un momento determinado servir de base. Lo único es que la vía sea fehaciente, o sea, una pieza que esté bien fundada y que haga necesario investigar. Eh, Algo así o similar caso podemos ver en algo muy particular que acaba de suceder y fue noticia, ¿va? Que de alguna manera estaban señalando que el Tribunal Supremo Electoral estaba haciendo gastos así o compras directas y contratando, por ejemplo, empresas de informática y de equipos y todo para las elecciones. Entonces empezó a hacer noticia precisamente eso y incluso hubo reclamos de algunos sectores al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a las compras y en cuanto a la adquisición de ese equipo a empresas que eran dudosas, ¿m? Y que obviamente necesitaban la intervención de alguien. ¿M? Entonces, según las noticias que leemos hoy en los diarios, la Contraloría General de Cuentas inmediatamente mandó un equipo de investigación, ¿m? Para averiguar qué fue lo que sucedió, si efectivamente se estaban incumpliendo las normas, sobre todo en las compras directas, y cómo fue que se hizo la compra o se pretendía adquirir esos servicios que supuestamente iban a servir el año entrante con motivo de las elecciones. Entonces ya la Contraloría actuó inmediatamente.
y conoció no por una denuncia ni un hallazgo de la auditoría, del Ministerio, de la Contraloría, sino que por todas esas noticias alrededor de. Entonces, inmediatamente ya iniciaron mandaron a auditores para ir a hacer la investigación que corresponde. Entonces, es una reacción similar, ¿no?, a esa que describe, en este caso, ¿verdad?, la que debe hacer el Ministerio Público cuando hay, como te digo, ese conocimiento o hay señalamientos de algún delito. Entonces el Ministerio Público debe iniciar inmediatamente la investigación, ¿verdad? No sé si con eso de alguna manera hemos aclarado precisamente a esta forma. ¿Mm? Entonces, eso es lo que de alguna manera procede. ¿Mm? No sé si tengamos alguna duda al respecto. No, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que con eso está prácticamente bien claro y qué fundamento tiene. Bueno, el otro que tiene, que es lo relativo a certificación de lo conducente. ¿Mm? Certificación de lo conducente. Bueno, ya saben que cualquier autoridad pues está obligado a denunciar o a poner en conocimiento del Ministerio Público para que inicie una investigación, ¿verdad? Una investigación. Pues de alguna manera, en muchos casos se procede precisamente a certificar lo conducente por parte del juez. Cuando, por ejemplo, se ha cometido un delito en audiencias. En audiencia, cuando se comete el delito, de acuerdo a la que está regulado en el Código Procesal Penal, entonces inmediatamente el juez está obligado precisamente a ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para que eh, inicie la investigación que corresponda, ¿verdad? Entonces, eso, como le digo, está determinado eh, en varios casos, ¿no? En varias situaciones en que la persona efectivamente eh, se puede dar. Entonces, en esos casos, inmediatamente el juez debe poner en conocimiento del Ministerio Público, certificar lo conducente a efecto de que eh, eh, el Ministerio Público reaccione y inicie precisamente la acción que corresponda. Entonces, bueno, entonces, bajo esas circunstancias es que lo tenemos. También ustedes recordarán que en ciertos delitos dijimos que únicamente es el juez que ordena esto, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay varios casos en que están regulados. Bueno, para recordar, uno de esos casos era lo que leíamos en el delito de quiebra fraudulenta, se recordarán ustedes, que de alguna manera es el juez de lo civil, el juez de lo civil que pone en conocimiento el hecho de la posibilidad de una quiebra fraudulenta o una quiebra que de alguna manera ha sido hecha con fraude, y entonces inmediatamente poner en conocimiento de esto. O sea, esa era una forma que con la cual se iniciaba precisamente la investigación. Otro caso muy particular en un determinado delito es precisamente con la negación de asistencia económica. Se inicia un juicio ante el juzgado de familia por incumplimiento de las obligaciones de las obligaciones que se tienen en cuanto a prestar alimentos, y la persona deja de incumplir. Entonces se inicia precisamente una demanda de carácter civil en la vía de premio para que se dé el cobro, ¿verdad?, de el cobro por parte del juzgado
de las, de las mensualidades en que se ha incumplido. Entonces, el que va a notificar la demanda, el oficial, tiene la facultad para constituirse también, no solo a notificar, sino que hagan un requerimiento, ¿m? Un requerimiento precisamente, ¿verdad? De esas, de, ese, de esas esa vinculación o esas mensualidades incumplidas. Y si la persona no lo hace efectivo o se negara a hacerlo, cuando le hagan ese cobro, entonces levante el acta y el juez de lo civil prácticamente certifica lo conducente al Ministerio Público. Eh, entonces, inmediatamente lo pone en conocimiento y así es como se inicia. Dijimos en aquella oportunidad lo que es la certificación de lo conducente. Entonces, hay muchos casos donde efectivamente es el mismo juez que ordena una investigación, ¿verdad? Cuando se ha cometido delito, por ejemplo, en una audiencia o algo, entonces lo que hace precisamente el tribunal es poner en conocimiento. Entonces, esa certificación de lo conducente es la constancia o la orden que emana del juez para iniciar una investigación, porque de acuerdo a los hechos, ya sea por el caso que se esté ventilando en ellos o por alguna circunstancia, se haya determinado que hubo la comisión de un delito. Entonces, inmediatamente tiene que darse la orden inmediatamente para que proceda. No leí completa la pregunta, porque hay una parte que no cabía. Vamos a ver. En la certificación conducente, un juez debe poner en conocimiento a la comisión de un delito legal para que inicie la investigación correspondiente. Así es. Eso es precisamente lo que podemos, de alguna manera, definir precisamente esa certificación de lo conducente. Certificar lo conducente es decir que el juez ordene o ponga en conocimiento la comisión de un hecho delictivo al Ministerio Público que él se ha enterado, que él ha advertido, y entonces él tiene la obligación de denunciar o certificar lo conducente para que el Ministerio Público inicie precisamente el trabajo que corresponde en ese caso. Entonces, eso es lo que constituye la certificación de lo conducente, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, de alguna manera, con esto vemos cómo es precisamente que las autoridades competentes se enteran de ese hecho. Entonces, ahí es donde a mí me entra la duda, incluso está establecido o de alguna manera en el programa. En el programa está formas de iniciación del proceso penal. Entonces, ahorita, recuérdense que no definimos qué eran los actos introductorios. Entonces, mi duda es, ¿sería realmente o consideran ustedes que es una forma de iniciación del proceso? ¿Qué piensan ustedes? Norelki dice que sí, es una forma de iniciar la acción penal. ¿Alguien más que tenga un conocimiento? Carla dice que sí, pienso que ahí se inicia el proceso. Bueno, la verdad es que tengo mis dudas razonables para decir que son formas de iniciación del proceso.
Entonces, porque al final yo lo que veo y se define precisamente, y algunos le agregan eso es unas formas de iniciación del proceso. Para mí que efectivamente son medios por los cuales se pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un hecho delictivo, o sea, la noticia criminis. O sea, estos que lo vimos de acuerdo a la definición que les he dado, es el medio por el cual se entera de que ha habido o se ha cometido un hecho delictivo. Pero eso no quiere decir que el proceso comience. Lo que se hace es que eso genera inmediatamente, ¿verdad? Obliga al Ministerio Público cuando llegue la iniciación de una investigación. Una vez que llegue uno de estos medios que ya hemos analizado y leído, lo que debe hacer el Ministerio Público es iniciar la investigación. Una investigación que recibe el nombre de investigación preliminar. Una investigación preliminar, que también vimos que también en el método científico se hace esa investigación preliminar también. Entonces se hace una investigación preliminar. Y obviamente, al momento de que se da esto, al momento que se da esto, él determina si hay motivos, pero el Ministerio Público, después de recibir la denuncia, la querella o todo lo demás, puede proceder a desestimar y el proceso nunca se inició. Es más, en algunos casos, pues a veces sí se enteró la otra parte y a veces no. Miremos, por ejemplo, lo que regula el artículo 310 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 310. Desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. De una vez, como tiene que ver, miremos el 311, que son los de efectos. Ok, artículo 311, efectos. La resolución que ordena el archivo no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias conocidas en la funda. Yo creo que está mal escrito aquí. O se mantengan el obstáculo que impide la persecución, sin perjuicio de las facultades de la oportunidad otorgadas al Ministerio Público conforme a este código. El juez, al ordenar el archivo, remitirá las actuaciones nuevamente al Ministerio Público. Bueno, entonces ellos hacen una pequeña investigación y si no encuentran motivos o no hay ninguno, desestiman. Realmente se inició el proceso. Realmente se inició el proceso. De alguna manera, como le digo, aquí nos quedamos en una investigación preliminar. Es posible que no haya habido siquiera una primera declaración. Es posible que eso suceda, pues, que inicie la primera declaración. En tanto que cuando vamos a una primera declaración, ahí se determina realmente si se inicia o no el proceso penal. Ese es el acto por el cual se determina eso. ¿Por qué? Porque liga proceso, de una vez señalan cuánto va a durar
la fase preparatoria o de investigación, le dicen al Ministerio Público cuándo tiene que presentar su acto conclusivo y todo. Entonces, prácticamente todas las diligencias que se han practicado como investigación preliminar por parte del Ministerio Público, la policía o el juez, todos los funcionarios, cualquiera que haya hecho esa investigación preliminar, porque como ya vimos, ¿verdad? Esa investigación preliminar la pueden hacer varias personas, ¿no? Tienen a su cargo eso, ¿no? Entonces, si efectivamente se inicia el proceso penal con la primera declaración, entonces automáticamente estas ya son parte de esa fase preparatoria que se va a iniciar en ese momento, ¿verdad? El Ministerio Público ya lo hace con exclusividad, ¿verdad? Que esa es una de las formas de definir también, y la vamos a ver afortunadamente en la fase preparatoria. Pero antes de eso, estamos como quien dice, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, si realmente se inicia o no. Entonces, eso es cuando yo me pongo a pensar y dudo mucho que sea una forma de iniciación del proceso, sino para mí es no únicamente la forma o los medios por los cuales las autoridades competentes se enteran o tienen conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Eso es. Entonces, como le digo, esas diligencias, esas primeras diligencias se incorporan después a lo que es la fase preparatoria. Por eso, de alguna manera, tiene las mismas formalidades, ¿verdad? Que tiene la investigación que hace el Ministerio Público. Y lo vimos cuando vimos lo que era la prevención policial, ¿verdad? Que lo hace en esa misma forma. Entonces, recuerden ustedes que en su momento, si mal no recuerdo, cuando vimos o aludimos a la fase o etapa procesal, a la fase o etapa procesal preparatoria, dijimos que esta fase preparatoria de instrucción o de investigación, como también recibe los nombres, esta fase tiene 3 partes, dijimos, que son las primeras diligencias, después la investigación propiamente dicha, y tercero, la conclusión. Esas son las 3 partes. No sé si lo dije antes, pero lo voy a repetir nuevamente. Entonces, las partes en que se divide la fase preparatoria son las primeras diligencias. Las primeras diligencias que pueden ser practicadas por la policía, por el Ministerio Público, por un juez de paz, ¿verdad? Por un funcionario que esté presentando la denuncia, que haga estas primeras investigaciones iniciales, que lo pueden hacer estos. Y entonces, esos son esa primera parte. Si de esas primeras diligencias el Ministerio Público no encuentra o encuentra circunstancias que de alguna manera pueden provocar la desestimación, pues se da la desestimación, ¿no? Y el único que va a estar alegando es el agraviado o la víctima o la persona que presentó la denuncia. Es el que va a estar reclamando y que no está de acuerdo precisamente con ello. Entonces, y obviamente en su momento, pues tendrá que ser sometido a la decisión del juez para que lo determine. Entonces, se ordena el archivo. Nelson, por favor. Sí, Lick, con este tema creo que sí, usted tiene razón, porque yo tuve un caso así, donde sí se presentó la denuncia, pero ¿cómo se llama? El fiscal renunció la denuncia y dijo que él va a renunciar y que lo que se va a hacer es una desestimación. Pero ese denuncia no se va a quedar así, porque él dijo que ese denuncia lo va a trasladar hacia un juez. Entonces él dice que si usted tiene interés todavía en el caso, pues usted tiene 10 días, si no estoy mal, para ir ante el juez, y el juez va a decidir si el caso prosigue o no. Entonces ahí yo estoy de acuerdo en que no inicia el proceso, ya que solo el denunciante estando reclamando con el fiscal, entonces la otra parte o el acusado, él no se presenta en ningún momento. Yo creo que ahí no inicia el proceso. Sí, por eso es que le digo, eso es donde yo difiero precisamente de que eso sea realmente una forma de iniciación del proceso penal. Para mí son formas o medios por los cuales se tiene conocimiento
por parte de las autoridades competentes sobre o de la comisión de un hecho delictivo. Es como dije ya así en resumen y en latín, ya lo he dicho varias veces, notitia criminal, notitia criminis. Es el conocimiento, es como llega la información. Pero una vez llegada la información, puede pasar muchas cosas, pues. Y una de esas muchas cosas es que precisamente se dé la desestimación por lo que efectivamente determina con esa investigación preliminar, ¿verdad? El esto. Imagínense que la persona sí se cometió el hecho delictivo, se robaron y todo, pero no ha sido posible identificar, ni hay forma de identificar precisamente a la persona que cometió el delito. Alguien lo hizo, sí, efectivamente, sí, hubo todo lo demás, pero ¿quién era? ¿Cómo lo vamos a ubicar? ¿Verdad? Lamentablemente no hubo cámaras, no hubo nada, y como digo, eso pasa muy frecuentemente en el Ministerio Público, que se pone la denuncia, pero no encuentran quién o alguien que diga era de tales características, o que se haga un dibujo de la persona así hablado, porque también tienen esa posibilidad de que alguien, mire, es que yo lo vi, era colocho, tenía bigote, tenía tal cosa, y así iban armando precisamente la imagen de esta persona para identificarla. Bueno, en otros países tienen una tecnología que hacen ese dibujo y obviamente ¿cómo se llama? Lo tratan de identificar de acuerdo al sistema o la plataforma que tienen, y de alguna manera encuentran a la persona que tiene o que el dibujo o el boceto tiene. Incluso hay unas especies de personas que no tienen necesariamente que buscar un dibujante, sino que obviamente la forma en que está, pongamos el folleto o esto, les dice, bueno, ¿cómo tenía el pelo, verdad? Y entonces van poniendo a ese círculo un pelo colocho, pero solo lo van sobreponiendo, solo van, ¿era colocho así? No, no era así, tenía un poco más de liso, entonces buscan la otra imagen, es así, así, más o menos así tenía, solo le faltaba un poco, pero era así un poco alborotado, y toda la cuestión, perfecto. ¿Cómo eran los ojos? Y así lo van construyendo, pues, a efecto de poder identificar. Pero imagínense, no sé si esa tecnología o solo tienen el boceto o el dibujo forense, y realmente la persona no pueda ser identificado. Entonces, ¿qué se hace con esa denuncia? ¿Qué harían ustedes? Desestimarla, pues, porque tampoco pueden ir acumulando y tener muchos casos pendientes sin que haya hecho algo para poder darle continuidad. Y si realmente no se puede, entonces obviamente procede ahí la desestimación. Ojo, no vayan a confundir, porque hay otra institución procesal, la desestimación con el desestimiento. Exactamente. Efectivamente, esto así está también contemplado. Eh, que obviamente no se puede saber contra quién, pues, porque efectivamente eso procede de la desestimación. Entonces, obviamente no puede, pues, continuarse con esto, pues. Entonces, si no, miren ustedes cuánto robo se da de moto y toda la cuestión, y la mayoría nunca los agarran, pues. ¿Cuántos videos hemos visto de personas que solo se bajan de la moto, le quitan sus teléfonos y todo y salen huyendo? Y difícilmente, o muy pocas veces hemos encontrado que efectivamente estas personas hayan sido capturadas. A veces sí los capturan y en el momento de la comisión del delito los persiguen o algo, pero identificarlos, la víctima no está en condiciones para haberse quedado viendo y viendo qué características. Y la mayoría de veces, pues cargan casco, o incluso también obviamente tienen su mascarilla, pues. Entonces, identificar a una persona, ¿verdad? Incluso obviamente las placas de la moto están tapadas o no las tienen a la vista, ¿no? O no tienen,
identificación del vehículo. Entonces, dígame usted, ¿qué hacemos con esa denuncia? ¿Realmente se inició el proceso penal? ¿Hubo iniciación? No, entonces no es una forma de iniciación. Es una forma en que las autoridades competentes se enteran de que hubo una comisión de un delito, que algo sucedió, hubo una acción delictiva. Entonces, eso es en la forma que, de alguna manera, yo lo defino, ¿verdad? Obviamente, en ese caso, ¿verdad? En este caso. No sé si alguien tenga alguna duda. Ya tienen bien clara la definición de lo que son los actos introductorios. O lo repito nuevamente. ¿Sí? Así que, si lo repito o si está bien. Sí. Bueno, entonces se había dicho que los actos introductorios son los medios por los cuales las autoridades competentes se enteran de la comisión de un hecho delictivo que dio lugar a la iniciación de una investigación. Entonces, como le digo, esa es la forma, ¿verdad? Efectivamente, en que se da. Ahora, si se da, obviamente, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, ¿verdad? Obviamente, obviamente, es lo que se dice, ¿verdad? De acuerdo al 309, iniciar esa investigación. Y obviamente esas investigaciones están reservadas. Hay reservadas. Iniciar todas las investigaciones que deben de darse, ¿verdad? Bueno, si las primeras diligencias o la investigación esa primaria que se hace es suficiente y ya está identificada la persona, obviamente tendrán que pedir la notificación o la aprehensión. Exactamente, ahí va Carla Vivetti, exactamente. Del lado de la parte que es perseguida por la investigación penal. Vamos, por ejemplo, del lado de la parte que es perseguida o investigada, para detener la persecución penal debiera plantear los obstáculos tales como el antejuicio o las excepciones. Sí, pero hasta el momento en que esta persona se entere. Antes de eso, la persona no está enterada. Ahora, si es una querella, ya tiene conocimiento de que le presentaron una denuncia o una demanda, puede llegar al Ministerio Público, ¿verdad? Pero obviamente no es mucha la información que le puedan dar, porque aún no es parte del proceso, ¿verdad? Entonces ahí es donde efectivamente se tiene que dar, ¿verdad? Que se tiene que esperar, ¿verdad? Porque obviamente antes de eso él no se entera. Para ese efecto, ¿verdad? Miremos el 314, por favor. Por favor, el 314. Artículo 314. Carácter de las actuaciones.
Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás partes a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. Este plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. Los abogados que invoquen por interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. Bueno, entonces ahí precisamente está el carácter de las actuaciones. Entonces, si hay una denuncia y la persona, a veces el denunciado o la persona contra quien se ha presentado la querella, a veces ni está enterada de la existencia de esto. Y el Ministerio Público no tiene por qué, porque hay como dicen, todos los actos están reservados, pues, y no es el momento, ¿verdad?, para que él se entere. La misma Constitución, la misma Constitución establece ese momento, pues. Por ejemplo, cuando hablamos precisamente de lo que indica la Constitución política, fíjense ustedes, por ejemplo, el 7, ¿qué es lo que dice? Fíjense, toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente de forma verbal y por escrito de la causa que motivó. Pero es el momento de su detención. Antes de eso nos señala. Entonces, obviamente la persona no está enterada. El 8 también tiene la misma fórmula. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que sea, si ya habla incluso el hecho de poder proveerse de un defensor. Y en el 314, en el segundo párrafo, dice: las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Entonces, cuando hablamos de imputado, es una persona que ya compareció ante el juez, ya fuera porque fue detenido o porque fue notificado de una audiencia de primera declaración. Y el imputado es cuando ya el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el 82, que lo vamos a analizar casi inmediatamente después de esto, pues es cuando ya le dicen de qué está acusado, cuál es la evidencia que tiene, y lo hacen ver todos los hechos. Pues hasta ese momento pues no tiene las calidades que de alguna manera requiere el Código Procesal Penal o la Constitución Política de la Constitución Política de la República de Guatemala para hacerle saber todo eso, pues, porque sigue bajo reserva.
Si alguien se entera que hay una denuncia y va al Ministerio Público, mira va a información, sí, hay una denuncia presentada en tal parte. Y entonces llega una persona y dice, mire, fíjese que tengo entendido que hay una denuncia aquí. ¿De qué? ¿Contra quién? Mire, mi fulano tal, que es mi defendido tal cosa. Sí, hay una investigación. Sí, hay una denuncia, pero todavía estamos investigando. No le dan mayor información. ¿Por qué? Porque no tiene la calidad. No es parte, como dicen también en lo civil. En tanto usted no sea parte del proceso, no tiene por qué estar enterado. Porque obviamente todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Y él, en ese momento, sigue siendo un extraño. Porque puede ser que no proceda nada y se proceda a la desestimación. Se desestimó, ya se cerró el caso, pues no hay nada. Pero entonces no puede, efectivamente, hasta que no esté enterado, el Ministerio Público le va a hacer saber o le va a dar las cuestiones o toda la información necesaria, porque aún no tiene la calidad de parte o no es imputado, como para que se le haga precisamente el conocimiento, para que se le diga, y que él ya pueda incluso proponer, proponer actividades. En cambio, el Ministerio Público, eh, eh, el Ministerio Público ya está iniciando las investigaciones. Es posible que ya está haciendo requerimientos al juez para la aprehensión. Es posible que el Ministerio Público ya esté también solicitando al juez que le permita una inspección o registro de allanamiento. Ya es incluso posible que esté utilizando métodos especiales como la interceptación de llamadas, por ejemplo. La persona sindicada ni se entera hasta cuando va a comparecer al juez, se le hace saber y el Ministerio Público le dice, mire, fíjese que hicimos una interceptación de llamadas y ahí encontramos esto, esto y esto, lo otro. Hasta ese momento es donde se le está haciendo saber de todo lo que esté que esté sucediendo, pues. Entonces, definitivamente, definitivamente, ese es el momento de enterarse. Antes de eso, él no está enterado, no sabe lo que está pasando, y si va a tribunal, no le dicen, no le informan absolutamente nada, porque no es el momento, de acuerdo a la Constitución y al Código Procesal Penal, en que el Ministerio Público esté obligado a hacerle saber todo lo que está sucediendo, ¿no? Ni a su abogado defensor todavía, porque no es parte dentro del proceso. No tiene la calidad de sindicado o imputado. No tiene esa calidad. Por lo tanto, no se entera. No sabe lo que está pasando. No sé si precisamente, ¿verdad? Esto también les aclara un poco respecto a eso. No sé. No sé si esto aclara también lo que se había manifestado o lo que estaban preguntando hace un momentito. Bueno, entonces esto, como les digo, tómenlo muy en cuenta, pues, que mientras eso no suceda, pues no hay nada. No hay nada. Obviamente, como les dije ya, el Ministerio Público, al llegar, exactamente, reservado a extraños. Eso es algo que también, ¿cómo se llama? Eso es algo que también se le reclamaba precisamente a la CICIG y a la fiscal general, que hacían un procedimiento o procedía a la detención, inmediatamente hacían una conferencia de prensa donde indicaban con pelos y señales a toda la ciudadanía, ¿verdad? Qué era lo que había sucedido, de qué lo estaban acusando y todo. A pesar de que el 314 y la Constitución señala quienes efectivamente deben de tener conocimiento de esto, pero en ningún momento establece que este conocimiento debe ser público, que todos estén enterados, pues,
¿no? Entonces, que efectivamente eh, viola también, alegaba, la presunción de inocencia. ¿Verdad? Miren ustedes también el artículo 14 que se refiere a la presunción de inocencia y sobre todo en el segundo párrafo. En el segundo párrafo. Ahí indica el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que han sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de exponer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Pero nada dice en la Constitución que debe hacerse público. Que públicamente alguien dé el fiscal, el CICIG y el fiscal general, pues se presenten y empieza a decir, bien, hicimos tal vez, prácticamente lo que está haciendo es poniendo el conocimiento para que haya una condena pública. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando la prensa y las personas reciben esto, prácticamente ya lo tienen condenado. Esa presunción de inocencia se pierde porque las personas, sin saber todo lo que tenemos que aprender sobre evaluación de la prueba y hacer el análisis, si se cumplieron requisitos informales y todo que se den, pues se enteran primero, y muchas veces los abogados defensores ni siquiera saben de lo que está pasando y todo lo que tienen, pero en la conferencia de prensa se lo hacen saber a la prensa, se lo hacen saber al público y todo está publicado, de tal manera que ya la persona, prácticamente la opinión pública, los ciudadanos condenan a la persona sin haber podido él ejercer su derecho de defensa. Esa era de las cosas que alegaba. No sé qué ustedes consideran, ustedes como califican. Yo, que algunas veces sí tuve que defender ese tipo de cosas, sí consideraba que efectivamente había una violación de sus derechos. Y todos acusábamos esa violación de esos derechos, pero ellos continuaban haciendo. Bueno, derivado de cómo llevamos, ya son las 15:38, casi las menos 20, vamos a dejarlo ahí, para no empezar y dejarlo a medias lo que tenemos que ver, sobre todo ahorita lo que es la etapa preparatoria. Así que vamos a terminar por este día la clase de hoy. Espero que les ha sido provechosa y que hayan abierto un poco los ojillos ahí. Buenas tardes.